se conversó lo que está pasando acá en la macrozona sur, que hoy y durante ayer en la noche comenzó el estado de excepción en este lugar. Todo esto mientras Contraloría sacó el decreto, lo envió al Diario Oficial y el Diario Oficial finalmente lo publicó durante horas de la noche de ayer. Y esto, en palabras simples, lo que hace es que los militares puedan empezar a salir a las calles. Claro. Todo esto bajo la supervisión de las policías. Imágenes que no sé si estamos empezando a ver de lo que pasó durante esta jornada ahí en el destacamento Tucapel de la ciudad acá de Temuco, de la capital de la Araucanía, del Gualmapu también, donde ya empezaron a llevar diversos grupos de militares, se empezó a llenar el contingente. Hay aproximadamente, de hecho hay informaciones que dicen que alrededor de 900 militares van a estar acá en la zona. Eso quiere decir un 100% más de los que ya se encontraban o de los que se encuentran acuartelados generalmente acá en la macrozona sur. Todo esto mientras el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, estuvo durante esta jornada en Lebu, ahí casi en el límite de la región del Biobío con la Araucanía, lanzando este estado de excepción de alguna otra forma, por así decirlo, estando con diversas autoridades, también con los jefes de zona tanto de la región del Biobío. Sí, Julia, dime. Cuando se habla de que el ejército envía 3 helicópteros, 10 carros, MOWAC y 900 militares, ¿es para las 4 provincias? Sí, es para las 4 provincias, tanto en la región del Biobío como en la Araucanía. ¿Por qué? Bueno, los helicópteros obviamente son para sobrevolar las zonas, algunos tienen para poder sobrevolar de noche, tienen visión nocturna. El tema de los carros es más que nada para entrarse por estos caminos que son más bien un tanto desérticos, que son caminos más bien pequeños, que se encuentran mucho acá en la región del Biobío y la Araucanía. Nosotros, cuando estuvimos la vez anterior, cuando fue el tema de Pablo Marchán, nos tocó mucho recorrer el interior de la Araucanía. De hecho, en Temuco estuvimos bastante poco, nos movilizamos por la zona de Traiguén, Lumaco, y en ese camino, en ese trayecto en especial, hay muchos pequeños caminos, hay mucho bosque también, hay bastantes cerros, y se supone que la llegada de estos elementos por parte del ejército para prestar apoyo a las policías es finalmente para internarse en aquellos lugares, no para estar tanto acá en las ciudades, y los vehículos de las policías finalmente van a hacer este recorrido por las carreteras. Y aquí hay un punto que yo estaba siguiendo el hilo anterior de la llegada del ministro Delgado acá a la zona, que parece bastante importante, porque el ministro Delgado llegó a Lebu, estuvo en esa zona, pero después de ahí no se va a dirigir a la región de la Araucanía. Conversamos con gente del Ministerio del Interior, con gente cercana al ministro Delgado, con comunicaciones del Ministerio del Interior, y les preguntamos si ellos iban a llegar a la Araucanía, iba a haber algún otro punto, y nos dijeron que no. Y ahí primero cabe la primera pregunta o la primera interpretación: ¿por qué el ministro no viene acá a la zona? ¿Por qué el ministro no se dirige a aquellas comunidades que se han visto afectadas, o que dice que se han visto afectadas por los últimos sucesos ocurridos? Traiguén, Lumaco, el interior de las zonas de la Araucanía. Más bien pareciera ser que hace este punto de prensa ahí en Lebu para dar el inicio a este estado de excepción, pero sin una profundización un poco más allá, sin llevar este punto un poco más allá, o sin finalmente entregarle a las autoridades de la zona lo que está pasando en el lugar. Ayer hay que recordar que diversas autoridades, conversamos con gente de la gobernación, conversamos también con el alcalde de Temuco, acá en vivo indirecto también para Lola Chile, nos decían que por parte del gobierno central y también por parte del delegado presidencial no tenían ningún tipo de comunicación de lo que estaba pasando. Entonces pareciera ser que era necesario finalmente que las autoridades, como el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se comunicara con ellos o tuviese la oportunidad de tener una reunión también con parte de las autoridades. Pero también queremos saber qué fue lo que dijo el ministro Rodrigo Delgado hoy en Lebu. Bueno, pasemos a escucharlo y después comentamos aquellas declaraciones y seguimos contando lo que hemos vivido acá en la región de la Araucanía durante estos días en el inicio del estado de excepción acá en la macrozona sur. Insisto, el foco de este estado de excepción son dos cosas muy importantes. Primero, que las personas estén más seguras. Segundo, que las personas puedan salir libremente a sus actividades cotidianas. Y tercero, esta no es una medida. El estado de excepción tiene un foco de seguridad contra el crimen organizado. Esta no es una medida contra algún pueblo en específico, contra alguna etnia en específica o contra un grupo de personas específico. Estamos hablando que esta es una medida contra el narcotráfico, el crimen organizado, las armas de grueso calibre y toda actividad delictual que ocurra en estas 4 provincias. Usted parte de una premisa que no es correcta, porque ayer tuvimos reunión con los alcaldes de Araucanía y con los alcaldes de la provincia de Arauco, una reunión telemática, por cierto, donde le informamos de esta medida. No, esa es la paradoja de la descentralización. Entiendo que el gobernador, cierto, de esta región está en Santiago y nosotros estamos acá.
saquen sus conclusiones. Tanto los gobernadores como los alcaldes han sido notificados oficialmente, vía un oficio que le enviaron los delegados presidenciales. Si estamos hoy acá, si estamos con este estado de excepción constitucional, es porque efectivamente hay personas que tomaron la decisión de hacerle daño no solamente a algunas provincias, de hacerle daño al país justamente con esa elección nociva de atacar, y aquí, disculpe, la diferencia que se ataca a una persona, o este es una persona forestal, o esto es una policía, da lo mismo. En un Estado de Derecho no pueden existir personas que vayan o que estén por sobre la ley, personas que decidan utilizar las armas contra otros chilenos y chilenas. Ya, ahí teníamos al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que dice, bueno, que los alcaldes, que los gobernadores, que las autoridades han sido notificadas. Nosotros ayer estuvimos con el alcalde de Temuco y él nos dijo que no tenía idea. 6 de la tarde, no sabía. No sabía nada. Entonces, llamativo. El tono, la forma, es muy contrastante respecto a lo que vimos anteriormente con la presidenta de la Convención Constitucional y con la convencional Rosa Catrigleo. Ella estaba en un tragún, que en lengua mapuche significa una reunión, una asamblea para el desarrollo. O sea, ellos están hablando de integración, están hablando de desarrollo, están hablando de inclusión. Y por contraparte, lo dice la pantalla también, se ha enviado 10 carros MOWAD, 900 militares, helicópteros, para poder sostener este estado de emergencia, que para muchos chilenos es muy necesario, para muchos chilenos es, la verdad, apagar el incendio con benzina. Diputado Silver, ¿cómo ve usted este estado de emergencia? ¿Está de acuerdo con el estado de emergencia? ¿Le parece que no era la medida en este momento? ¿Cómo ve lo que está sucediendo en la zona macrosur? A ver, yo creo que es más efectista que real. Y me refiero a la preparación que tienen las Fuerzas Armadas para interactuar con población civil frente a una masa el día de mañana, frente a una comunidad mapuche. Y no digo la necesidad de darle seguridad a la Araucanía y entender que el Estado de Derecho debe operar en todo el país. Son cosas distintas. Me explico. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la Guardia Nacional, que puede perfectamente invocarla el presidente cuando hay un tema de seguridad interno, no externo. Pero obviamente las Fuerzas Armadas tienen una preparación justamente para intervenir en esta zona. Aquí finalmente van a ser carabineros quienes van a llevar el peso de la responsabilidad en lo que se refiere a la seguridad pública. Por eso veo que es más efectista, más bien decorativa, van a acompañar tal vez a carabineros para acceder en condiciones más seguras, pero no va a pasar mucho más allá de aquello. Lo vimos nosotros en el estado de excepción constitucional en Santiago. Sí, claro. ¿Se acuerdan ustedes esta amenaza que hubo de las Fuerzas Armadas y finalmente eran armas de fogueo que la gente terminó ridiculizando justamente porque no hemos reconvertido nuestras Fuerzas Armadas? Si es que hubiera un proceso serio de reconversión de nuestras Fuerzas Armadas, yo por ejemplo lo meditaría, por ejemplo para nuestros cárteles de cierta organización criminal incluso en Santiago. ¿A qué se refiere con reconversión de las Fuerzas Armadas? Yo creo que en la medida que no ideologicemos el debate es posible, pero cuando hay una preparación de por medio, no es un decreto, toma de razón y al día siguiente tenemos Fuerzas Armadas preparadas para intervenir en población civil. Yo creo que esa capacidad militar hoy día no existe, por eso creo que se está entregando una falsa sensación de seguridad y el día de mañana puede suceder también que se da lo que existe el gatillo fácil, recordemos el caso Catrillanca, que vamos a tener tal vez ciertos hechos de violencia que pueden recrudecer justamente a raíz de la falta de preparación y expertise de nuestras Fuerzas Armadas en la materia. Y lo último, esto tiene que ir acompañado de diálogo político. Aquí falta la política, estamos al debe, no puede ser el ministro Delgado, los notificamos. Tampoco claro. Quiero decir que nosotros lo hicimos mejor. Hay una falla estructural de distintos gobiernos frente a la comprensión del tema mapuche. Rojo Edwards, ¿está de acuerdo con la visión del diputado Silver? Aquí hay más efecto, cortina de humo, que realmente una medida que vaya a traer paz a largo plazo, mediano plazo en la Araucanía. Oiga, sí, lo que pasa es que el terror que viven miles de familias, que lo pierden todo, que les han quemado las casas. Fíjese que yo hace un tiempo atrás, cuando era diputado de la zona, me tocó estar con una persona que tenía 300 impactos de bala en sus murallas. Él tenía hijos, tuvieron que reforzar su casa con metales hasta media altura para cuando escuchaban tiroteos tenían que tirarse al suelo. Afuera tenía un árbol donde había un columpio. Sus niños no podían jugar en el columpio al lado de la casa simplemente por el terror que estas personas le infringen. Entonces, me está describiendo también un jardín infantil de la Junaev en una población crítica aquí en Santiago. ¿Es lo mismo? Por supuesto.
¿Por qué No lo tenemos quiero que los empatar, pero chilenos... quiero decirle que pasa en todos lados. esto no es empate, es 2-0, digamos. No, ¿por qué tenemos que vivir en el terror? Entonces, el presidente acaba de tomar una buena decisión que apoyamos, que es el estado de emergencia, por mucho que sea efectista, tiene los problemas que algo decía Gabriel Silver, pero yo estoy de acuerdo, lo que yo pediría es estado de sitio hasta que logremos pillar a todos estos terroristas y la gente pueda vivir en paz. Y el problema que tienen las Fuerzas Armadas principal para entregarnos orden, ahora todo esto, las Fuerzas Armadas ni siquiera van a actuar, van a apoyar la labor de Carabineros, así está hecho Y los carros, el helicóptero y todo eso... Son de apoyo, pero Carabineros va a ser la interfaz, si usted quiere, con lo que está pasando. Pero lo que tenemos que hacer es permitirles su actuar. Si cada vez que hace algo Carabineros los vamos a perseguir por delitos de lesa humanidad, evidentemente que los Carabineros no nos van a defender. Y yo aquí tengo una crítica muy grande de Elisa Loncón. Primero, ella estuvo en Filulahuen Boroa, de lo que dijo, creo que es el sector que ella fue. Yo lo conozco muy bien. Hay un centro de salud intercultural maravilloso, espectacular, que es un ejemplo para el resto de Chile respecto a la salud intercultural que se entrega en ese lugar. Pero Elisa Loncón, sabiendo el sufrimiento, jamás ha condenado la violencia. Yo quiero hacerle un llamado a que tenga algo de empatía. Si hay gente que han quemado viva, fíjese que ella se opuso a 1 minuto de silencio a una pareja que los quemaron vivos. Agonizó el señor Allende 2 semanas, ahí mismo en Nueva Imperial, porque Filulahuen Boroa está un poquito al sur de Nueva Imperial, llegando a Teodoro Schmidt. Ahí mismo lo quemaron vivo, agonizó 2 semanas, murió. Y ella no fue capaz de darle 1 minuto de silencio. Entonces, cuando dice quiero diálogo, ¿pero quiero diálogo en qué circunstancias? ¿Tirándole balazos a nuestros hijos? ¿Matando a gente a través de...? Entonces, aquí hay que ver las cosas como que son. Entonces, yo por lo menos soy partidario de que el Estado se ponga con las víctimas y que la izquierda de una vez por todas, la izquierda de Boric, la izquierda de Silver, permitan que los Carabineros actúen para que nos den seguridad. De lo contrario, ni las personas de la Araucanía, ni los 800.000 personas que en Santiago viven atormentados por narcotraficantes, podemos vivir tranquilos. Yo creo que acá hace falta muchas cosas para poder solucionar este conflicto, sin duda. Pero Martín, ¿cómo se ha tomado la ciudadanía efectivamente el tema de la llegada de los militares, del estado de excepción, sobre todo el comercio? Tengo entendido que hasta el día de ayer no sabían si iba a haber toque de queda, cómo iban a quedar ellos. Sí, Julia, mira, dame solo 30 segundos antes de empezar a meternos en el tema del comercio. Y porque claro, uno no es quien para decir del sufrimiento ajeno a otras personas, no es quien para cuestionar lo que están viviendo otras personas, pero sí voy a dar datos objetivos y duros de lo que está pasando acá en la región de la Araucanía con un tema en particular y que es el tema principal de los pueblos y del pueblo mapuche acá, que es la entrega de tierras. Solo como dato, el CONADI, que es la Corporación Nacional Indígena, disminuirá en un 19% el presupuesto para compras de tierras para el año 2021. Y ya son pocas las tierras que tienen. CONADI solo gastó el 8% del presupuesto del Fondo de Tierras en compras de predios para indígenas en 2020. Cuando pareciera que se quieren solucionar ciertos problemas, pero no se soluciona lo de fondo, lo que pide el pueblo mapuche, que son las tierras, cuando solamente se gasta un 8% de aquel presupuesto, y cuando se disminuye en casi un 20% el presupuesto que se está gastando el año 2020, pareciera ser que no se está atacando lo de fondo, pareciera ser que las conversaciones no logran finalmente llegar a un buen puerto, y pareciera ser que militarizar la zona sería el único punto en el cual el gobierno está avanzando en este momento. Y solamente como un dato más, el CONADI pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. El 2020 hasta junio, ¿quién fue su ministro? Sebastián Sichel. Para seguir el tema, bueno, acá el comercio ha ido con bastante dudas, la verdad, lo que está pasando y lo que podría pasar con el toque de queda. Todo esto porque el estado de excepción y el estado de emergencia pone como un punto el poder colocar e instaurar un toque de queda acá en la zona. Pues bien, conversamos esta mañana, empezamos a recorrer Temuco, empezamos a conversar con distintos comerciantes de distintos rubros, tanto de la gastronomía, locales establecidos, locales no establecidos, y algunos coincidían, o muchos coincidían en un punto en particular. Uno, no sabemos si va a haber toque de queda o no, y lo segundo es que no sabían si iba a afectar o no al comercio por un punto bastante particular, y es que la pandemia hizo que la gente se empezara a acostumbrar a irse más temprano para las casas, que se empezara a acostumbrar a tener un ritmo de vida en el cual si cerraban a las 10 de la noche,
Pues bien, voy hasta las 9, 9:30 de la noche y después me retiro a mi casa. Y eso empezó a pasar con distintas cosas y de hecho también lo revisamos cuando en el resto del país se terminó el toque de queda y cuando fuimos a Bellavista y cuando conversamos con algunos locatarios que tampoco sabían qué era lo que iba a pasar finalmente con las personas y con el acostumbramiento en torno a esta dinámica. Conversamos con ellos, conversamos con muchos locatarios, tenemos el testimonio de ellos, pero también hay otro punto en particular. Hay gente que está a favor del toque de queda, hay gente que no está a favor, hay gente que está a favor de la militarización acá en la zona y hay gente que no. Para saber más de ellos, pasemos a escuchar sus testimonios y después a la vuelta los comentamos. Lamentablemente, pero hay que hacerlo, por el bien de la seguridad de las personas que hoy día están en riesgo, tanto camioneros como gente que vive en los campos. La dinámica para ustedes. Claro, siempre afecta, pero primero está la seguridad de las vidas y después la parte económica de las personas y de la sociedad. Así que... En mi rubro no me afecta mucho el toque de queda, pero a toda la demás gente de la región, los comerciantes, ¿cierto? Sobre todo lo que restauran la gastronomía, a ellos les afecta mucho. Entonces, no, pues no quiero toque de queda aquí yo. Y el estado de excepción está gratis. La verdad que no es necesario, como te decía antes, que haya toque de queda. Si es así, habrá que asumir y respetar lo que se estime conveniente. La situación de la Araucanía es compleja, difícil solución. Así que esperemos que esto funcione y que no sea un colapso. Algo de temor nos provoca el tema del estado de excepción. Bueno, ahí escuchábamos a los vendedores y a gente dentro de Temuco que finalmente comentaban lo que les parecía este toque de queda, este estado de excepción acá en la zona, en la macro zona sur. ¿Qué es lo que se viene los días posteriores? ¿Qué es lo que se viene desde hoy en adelante? Pues bien, en palabras simples, los militares ya pueden salir a la calle, los militares ya pueden empezar a movilizarse en compañía de las otras fuerzas policiales, de carabineros, por las distintas zonas de la macro zona sur, tanto en el Biobío como en la Araucanía. ¿Qué es lo que tendría que estar pasando ya en este momento? Pues bien, es que en distintos puntos, tanto de la carretera, de la 5 Sur y sobre todo en los pueblos un poco más alejados de Temuco, de las grandes ciudades, se debiese empezar a ver ya contingente militar patrullando la zona y también supervisando lo que está pasando y lo que pasará durante estos primeros 15 días y después este mes acá en la zona. Por tanto, y por parte del gobierno, el ministro Delgado, como lo dijimos anteriormente, no tendría más actividades acá en la zona. Fue a Leu durante esta mañana, tuvo este punto de prensa, conversó con los medios de comunicación, se le dio inicio a este estado de excepción por parte del gobierno, pero pareciera ser que más allá de eso no habría nada más con el ministro Rodrigo Delgado. Entonces lo más probable, y por lo que hemos conversado hasta ahora, es que la autoridad se devuelva a Santiago. También el jefe acá, el general a cargo, Lionel Curti, debe volver a la zona. Lo más probable es que de un punto de prensa durante la tarde acá estuvimos conversando con comunicaciones del ejército y ellos dijeron que están viendo la posibilidad de que el general hable con los medios, que también empiece a conversar con nosotros y nos empiece a dar directrices de qué es lo que va a pasar en la zona, en qué punto se van a empezar a mover los militares y desde qué hora hasta qué hora va a ser finalmente la fiscalización, porque nosotros ayer cuando veníamos desde Santiago hasta acá vimos en bastantes puntos de la carretera la inexistencia de control policial. De hecho, cuando fuimos a una prefectura que queda en la carretera, conversamos con algunos carabineros fuera de cámara y nos decían, claro, hay puntos de supervisión en cada una de las pasarelas dentro de la carretera, o debiesen haber puntos. Pues bien, y aunque parece un poco cómico, el único contingente policial que encontramos en la carretera fue un vehículo de carabineros sin carabineros. Entonces, me imagino yo que eso debería estar cambiando durante esta jornada. De hecho, justo hablamos con un constituyente que se dirigía hacia Traiguén y le dije, por favor, constituyente, ¿le puedo mandar un WhatsApp para ver si es que empieza a haber contingente en la zona y usted me vaya comentando? Me dijo, sin ningún problema. Pues bien, mientras estábamos escuchando las cuñas, le escribí un WhatsApp y le dije, constituyente, ¿ha visto algún militar en la zona? Me dijo, estoy llegando a Victoria y todavía nada. Bueno, un rato más le escribiré nuevamente a ver si es que hay algún cambio en torno a esto. Nosotros, obviamente, vamos a seguir acá reporteando lo que pasa en la Araucanía. Vamos a seguir recorriendo y también vamos a ir al destacamento Tucapel a ver lo que está pasando y finalmente, si es que el general de la zona acá en la Araucanía va a dar o no un punto de prensa y va a conversar con los medios en torno a qué es lo que se viene en este estado de excepción que acaba de comenzar hoy acá en la macro zona sur. Vamos a seguir muy atentos al trabajo de nuestro enviado especial Martín Ortiz junto al equipo de la Chile respecto a lo que sucede con este estado de emergencia ahí en la Araucanía. Un abrazo, Martín, buen trabajo, que esté muy bien.